Buenos días, compañeros, buenos días, profesor. Mi nombre es Fernanda Mesías y a nosotros como Grupo 1 nos tocó presentar el capítulo Valoración etnohistórica de las fuentes del libro Los aborígenes chilenos a través de cronistas y viajeros de Horacio Zapater. Zapater nos menciona dos grandes tipos de fuentes, donde la primera serían las fuentes físicas, que serían conseguidas a través de restos arqueológicos, y esta sería la principal fuente que tendríamos de antes de la llegada de los españoles. Después de la llegada de los españoles, nuestra fuente serían los testimonios. Los testimonios es una fuente indirecta, por lo tanto subjetiva. Muchos historiadores coloniales eran españoles y criollos y tenían muy impregnadas sus creencias de índole religioso, por lo cual ellos no eran objetivos y medían con normas religiosas los modos de vida indígenas. Sin embargo, pese a la visión eurocentrista y religiosa que tenían en común, diferían en las formas de percibir a los indígenas. Hubieron dos facciones, una que se podría considerar indigenista, que avalaba la guerra defensiva y la evangelización, y también había otra facción que juzgaba severamente al indígena como incapaz de llevar una vida bajo las pautas que los españoles consideraban como civilizadas. Lo que nos deja dentro de este tipo de fuentes, que serían los testimonios, con 4 grandes agrupaciones de testimonios, donde mi compañera Valentina Santos le presentará la primera. La primera agrupación sería los elementos de la exploración y consulta del territorio. Y aquí lo primero a destacar sería la primera relación que tenemos con Chile, que serían las 5 cartas que envía Pedro de Valdivia al rey Carlos V. En esta, la primera carta habla de manera exacta sobre lo que sería el territorio de Chile para así poder generar un entusiasmo de los mercaderes y que la gente viniera a Chile. Después, en la tercera y la cuarta se preocupa más de la naturaleza y también menciona un poco sobre los mapuches. Después de esto podemos encontrar diversas crónicas que hablan de un punto de vista más etnográfico, sobre los distintos pueblos aborígenes o como ellos los llaman, pueblos indígenas. Y hay una crónica que se puede destacar, que es crónica y relación copiosa y verdadera de lo que yo vi por mis ojos y por mis pies y anduve con la voluntad seguí en la conquista de los reinos de Chile en los 19 años que van desde 1539 a 1558, del capitán burgalés Jerónimo de Vivar, que es la única que contiene el mayor número de descripciones de pueblos indígenas. Después de eso vamos a encontrar la primera edición de la Araucana, que es de Alonso de Ercilla, que relata un poema épico sobre la Araucanía. Pero hay varios autores, como Diego Barros de Arana y Tomás Guevara, que niegan el valor de esta fuente, ya que creen que no tiene validez histórica. El último creo que vale la pena mencionar lo que escribió Alonso de Góngora Marmolejo en Historia de Chile, donde proporciona datos de interés sobre los primeros tiempos de la conquista española y los modos de hacer la guerra para doblegar la resistencia indígena. Hola, buenas. Mi nombre es Jorge Saavedra. En este segundo apartado, segunda agrupación de crónicas que nos menciona el autor, le da el nombre de Cronistas de la frontera interior del río Biobío de los siglos XVII, XVIII y primera década del XIX. En este apartado los empieza a agrupar en sentido de que ya existen una aculturación entre los hispanos, los españoles, los mapuches y los indígenas. Acá se empieza a demostrar lo que es la cultura españolizada en el territorio. El mestizaje ya se empieza a dar de forma mucho más continua. Comienzan a aparecer los mismos mestizos en el territorio, en la sociedad. Entonces los cronistas y todas estas fuentes empiezan a estar interferidas por este choque, como choque cultural. Como ya mencionaban mis compañeras, venían cada uno con sus propios rasgos, sobre todo morales y cristianos mayoritariamente. Es mucho más notorio en las crónicas que siguen en este grupo después de los 1600, bueno, el siglo XVII, ya se puede ver mucho más rasgos de este conflicto. Los españoles empiezan a delimitar las fronteras para protegerse. Dentro de esta nueva realidad, sobre todo con la imposición de las fronteras por conflictos bélicos, los relatos y las crónicas vienen por parte de los jesuitas mayormente. Los dos grandes agentes escritores de relatos son los jesuitas y los militares. Algunas crónicas que relatan estas campañas militares en el territorio
están escritos por monjes jesuitas que le van cambiando el sentido al relato en sí, le están imbuyendo de concepciones teológicas de la época. Se empieza a confundir mucho el relato con la fe y esto da las justificaciones de la guerra que decía mi compañera. Y la gran tónica de este tiempo es que encontramos presente cada vez más la justificación de la guerra en los relatos y las crónicas. En la tercera agrupación que tenemos de cronistas, Zapater nos menciona a los viajeros extranjeros del siglo XVIII y XIX. El autor nos indica que estos viajeros se encontraban bajo la influencia de la Ilustración y de la formación científica. Y como ellos eran viajeros que no buscaban establecerse en Chile, se encontraron desvinculados con la sociedad americana, a lo que Zapater nos señala que posiblemente ellos eran imparciales, ya que solamente observaban y registraban la información indígena. Uno de los viajeros más conocidos es Charles Darwin o Carlos Darwin. Y como Zapater nos dice en su libro, esta tercera agrupación de cronistas solamente nos habla sobre personas que eran viajeros naturistas, viajeros científicos, que solamente recopilaban información para registrar. No hay como datos de conflicto ni nada, solamente un registro de información sobre las costumbres, formas de vida, etc. Y con la última agrupación, que sería la cuarta, llamada Informantes Chilenos de la Araucanía en el siglo XIX hasta la pacificación, se menciona que, luego de alcanzar la independencia, Chile adquiere la conciencia de que el problema de la Araucanía no está resuelto. De aquí, como lo más importante a destacar, sería lo que escribieron los padres franciscanos sobre la Araucanía, donde proporcionan memorias sobre creencias y modos de vida, además que detalla la cuestión araucana, años previos a la pacificación. Es también importante mencionar la obra de Pedro Ruiz Aldea llamada Los Araucanos y sus costumbres. Además, creo que también vale la pena mencionar el pensamiento del coronel Cornelio Saavedra en sus documentos relativos a la ocupación de Arauco, donde se señala que el gobierno debería fomentar las misiones, la creación de escuelas para niños indígenas de ambos sexos y agilizar la justicia creando nuevos juzgados. Y lo último, que creo que es importante, es lo que publicó el historiador Horacio Lara pocos años después de la pacificación de la Araucanía, donde escribió Crónica de la Araucanía, que proporciona una visión sistemática del tema. Algo importante que no mencioné anteriormente es que, si bien toda esta información es subjetiva, para que nosotros podamos usar estas crónicas, tenemos que revisarlas de una manera crítica, ya que esta información revisada de esta manera crítica podría llegar a ser muy valiosa. Igual hay que recordar que estos cronistas no ocupaban metodologías de investigación, ya que solamente escribían como sus diarios de vida. Y esta historia tampoco está escrita por las comunidades indígenas de por sí, ya que la escritura no estaba desarrollada en esos tiempos. Entonces esto fue escrito por personas que no compartían ni los idiomas ni las costumbres. Entonces los cronistas escriben desde su perspectiva. Esta perspectiva que en su mayoría era de criollos o europeos. Por lo tanto lo escriben desde su manera de pensar europea. Y en donde en vez de tratar de comprender al indígena, lo juzgan. No sé qué opinan ustedes, compañeros. Cuando se empiezan a confrontar estas dos sociedades tan distintas, ya comienzan a haber cambios culturales, ya como procesos un poco más desde la diferenciación racial. Una de las cosas con las que más me quedó de este texto de Zapater es el uso de la metodología para reconocer que en un estudio etnológico tiene un proceso de un cambio en el desarrollo. Un proceso un poco desde el choque, desde los primeros acercamientos, después un acercamiento cuando ya empiezan a haber conflictos bélicos, cuando empiezan a haber diferenciaciones, después otro donde se comienzan a introducir ciertos patrones y un tercero donde ya es básicamente una guerra de dominación, lo que se denomina la pacificación. En esta introducción Zapater, con lo que más me quedo es ir diferenciando metodológicamente cuáles son los textos, las fuentes, cómo ir enfrentándonos a las fuentes, porque siempre queda en el dejo lo que nos está contando, de que hay que ir viendo detrás como una lectura entre líneas de la crónica, de los relatos, siempre con suspicacia. Sí, así como dicen mis compañeros, creo que lo más importante de esto es saber diferenciar los cronistas,
saber destacar lo más relevante de ahí para poder hacer una visión general de la historia que queremos contar, sacando y dejando fuera el subjetivismo que le podrían añadir o su interpretación para poder sacar de los relatos la parte más objetiva o más importante de la historia y quedarnos con eso. También encuentro que es importante saber quién escribió la crónica, porque por lo que sabemos Pedro Valdivia escribió en sus 5 cartas cosas muy maravillosas de Chile, porque sabemos que sus intenciones era atraer a mercaderes y a gente a vivir en Chile. Entonces, por ese motivo envió estas cartas que hablaban tantas cosas maravillosas al rey, para atraer a ciudadanos aquí. Entonces, siguiendo como esta idea, podríamos ver quién fue el cronista que escribió las cartas y cuáles eran sus intenciones. Así también podemos ver desde qué punto de vista se creó la fuente. Siempre hay que tener presente que la persona, desde que cuando se analice las fuentes, nunca olvidar la calidad que tiene que esta persona es de un tiempo determinado, tiene unas características determinadas, unas creencias determinadas. No podemos juzgarla desde los aspectos morales de hoy día. Más bien intentar comprenderla, y lo que dice Zapater, buscar en la fuente. Y esa es nuestra presentación, así que muchas gracias.